Hablemos de Economía, programa sobre economía para la gente como tú, producido por el colectivo Laboratorio de Política y Cultura. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos nuestros oyentes y espectadores de Hablemos de Economía. David, buenos días, buenas tardes o buenas noches también contigo. Sí, que hayan tenido unas buenas semanas en estos días. Bueno, ha habido bastantes cosas, ¿no?, por comentar en estas 2 semanas, ¿no? La vacancia de Boluarte a nivel nacional, a nivel internacional el tema de Palestina, ¿no?, Israel, y en temas históricos, ¿no?, el 7 de octubre, ¿no?, la fundación del Partido Socialista por parte de José Carlos Mariátegui, ¿no?, los 97 años de aniversario de la fundación por parte de Mariátegui, de lo que fue, digamos, el inicio quizás de la organicidad política ya más estructurada por parte de la izquierda en nuestro país, ¿no? Pero la vacancia de Boluarte, ¿te la venías venir? ¿Cómo es que tú analizas, observas esta situación y luego el pase político a Gerí, entre comillas, el nuevo presidente del país? Lo que pasa es que ya desde que asumió Boluarte y desde que digamos, el sustento político se lo han dado grupos como Fuerza Popular, Renovación Popular, ¿no?, Alianza para el Progreso de Acuña y otras organizaciones políticas, digamos, de corte abiertamente de derecha, ultraderecha, o que están dentro de la estructura funcional del capital nacional e internacional. Digamos, ya se sabía que una vez que, según la norma, que ya se hayan convocado a las elecciones, ya no les era funcional, ¿no? Porque si en ese momento la vacaban, se iba también el Congreso, ¿no? Entonces ellos la han sostenido en función de mantener sus espacios de poder, sus privilegios, y una vez que ya normativamente, legalmente, ya no se podía convocar a elecciones adelantadas y ellos podían seguir con su puesto de gobierno hasta el 2026, ya simplemente Boluarte no les era funcional. Entonces, simplemente han buscado la más mínima excusa para ese tema. Ahora, también es cierto que ha habido algún nivel de respuesta en las movilizaciones, en, digamos, algunas acciones específicas en Puno, en otros sitios en donde las personas han mostrado su malestar, y estando cerca también a un proceso electoral, muchos de estos grupos que han sido el sostén, que han puesto ministros, que han rechazado las mociones de vacancia, que han aprobado normas digamos, en favor de los intereses particulares como las AFPs u otros, incluso en favor de que han dado facilidades a grupos, a la delincuencia y ellos. Entonces han buscado lavarse la cara para el proceso electoral que se viene. Pero yo creo que esto estaba ya, digamos, en agenda de ellos y estaban buscando la mínima posibilidad, porque no puede ser que, o sea, es poco probable que después de haberlo defendido con uñas y dientes durante tanto tiempo, después pasen todos a votar casi, digamos, en armonía, ¿no? Por unanimidad. Unanimidad, ¿no? Unanimidad, ¿no? Sí, pues, y ahora tenemos a otro impresentable. Por señalar solamente un solo aspecto, ¿no? Este señor Gerí fue el que hizo el informe descargando de las más de 50 muertes que carga Dina Boluarte a raíz de las protestas en el sur andino. Fue este mismo presidente, más allá de las acusaciones de violación, más allá de sus preferencias en redes sociales por páginas pornográficas, no, este presidente, este sujeto es pues el que carga con actualmente la presidencia del país. Pero bueno, ahí nos detenemos en aspectos políticos que están estrechamente relacionados con la economía, para centrarnos en el tema de Hablemos de Economía del día de hoy. La salud no solamente es médicos y hospitales.
El tema, nosotros tratamos de enfocar el tema de la salud de una visión más holística, diríamos así, más integral. Y es por ello que nos referimos que la salud no solamente tiene que ver con médicos, hospitales, postas médicas o centros de salud. Sin embargo, un dato para empezar es el relacionado al presupuesto que el gobierno, que el Ejecutivo mandó al Parlamento, el presupuesto en salud para el año 2026. El total de este presupuesto asciende a 4.764 millones de soles. Estos 4.764 millones de soles se descompone en dos grandes rubros. Lo que sería el mejoramiento de hospitales, ese presupuesto asciende a 2.229 millones de soles, y el otro rubro que se señala como aseguramiento universal en salud. Allí se incluye la atención primaria y cobertura básica de salud. Y a este subrubro se ha destinado o se destina 2.535 millones de soles. La suma de ambos, mejoramiento de hospitales y aseguramiento universal en salud, da un total pues de 4.764 millones de soles. A veces es difícil, ¿no?, tomar el pulso, la magnitud de lo que significan 4.764 millones de soles, cifras demasiado grandes y no nos permiten no darnos cuenta, asimilarlas. Es por ello que nosotros hemos tratado de descomponer esta cifra para su mejor comprensión, y eso significaría un gasto per cápita de 140 soles por cada peruano en el año 2026. Sí, en general, según las cifras que hay, el Perú está muy por detrás de Argentina, Colombia, Chile, ¿no?, en cuanto a asignación de presupuesto. En general, hay grandes brechas que cerrar en el tema de salud, y en cuanto no solo a infraestructura, sino también en cuanto a personal, ¿no? Recordemos que no estamos muy lejos de la pandemia, lo que significó y lo que representó esencialmente. Si bien es cierto, en todos los países hubo una problemática de poder cubrir, digamos, la necesidad de atención, pero en el Perú se sintió más en cuanto a las diferencias, ¿no? Las diferencias de aquellos que podían acceder a sistemas de salud, pagando, y aquellos que tenían que esperar o morirse prácticamente en los pasillos o en los autos o en las colas para poder acceder a una cama, o ni siquiera a una cama, incluso solamente oxígeno, ¿no? Entonces, en el Perú este problema de la salud es un problema recurrente, es un tema general de los países subdesarrollados, en donde de facto no se privatiza la salud, ¿no?, en los hechos, ¿no?, en la norma existe un servicio de salud pública, pero esencialmente los gobiernos en los hechos, en la práctica, al desatender este sector salud, no asignarle mayor presupuesto, no invertir en infraestructura, no generar los últimos adelantos tecnológicos en cuanto a tratamientos, no dar normas adecuadas para, digamos, el funcionamiento del personal, etcétera. Lo que han hecho es que la prestación del servicio, ¿no?, que yo en general lo vemos como un derecho más que como un servicio, sea deficiente, y la gente, en función de la urgencia de llevar a, digamos, sanar, ¿no?, aquellas dolencias que tenga, termina asistiendo al sistema privado. Y esto implica mucho más que otras cosas, ¿no?, porque muchos incluso renuncian a parte de su patrimonio vendiendo cosas con situaciones traumáticas para llegar a acceder a la posibilidad de conservar la vida y la salud, ¿no? Así es. Y nosotros desde nuestra perspectiva consideramos que parte de la salud es la atención médica. Sin embargo, a la base de una atención médica debe existir lo que es el saneamiento, el agua potable y lo que es la nutrición, ¿no? O sea, para nosotros, desde un punto de vista más integral, la salud no solamente está referida a lo que es hospitales, a lo que es postas, ¿no?, sino también a lo que es saneamiento y nutrición, es la base.
¿no? Es la base de una buena salud. A ello ya habría que agregarle, como lo que corona esa base de bienestar social, es la atención médica, ¿no? En tal sentido, nosotros vemos, ¿no?, cómo es lo relacionado al acceso al agua y al saneamiento básico, ¿no? En tal sentido, el cuadro que a continuación vamos a mostrar nos indica que el 26% de la población no tiene agua de red pública en sus viviendas, ¿no? O sea, el 26% de la población de los hogares peruanos no cuenta con una red de agua pública en sus viviendas. Apenas, ¿no? Y eso es en el sector rural, mientras que en el sector urbano es del 14%, ¿no? Nuevamente acá aparece la disparidad entre lo rural y lo urbano. Sí, siempre es en particular, digamos, lamentablemente en el Perú, y no en los países subdesarrollados en general, hay una símil, como se dice, entre rural y pobreza, ¿no? Y cuando no debería ser así, lamentablemente, ¿no? Los sectores, digamos, más alejados, más olvidados, por así decirlo, son los que incluso destinan mayor presupuesto a salud, ¿no? Por el tema de las dolencias. Según algunos datos, destinan aproximadamente los sectores más pobres el 8% a salud, en comparación a los sectores que... El 8% de sus ingresos. En comparación al 4% que lo realizan otros sectores, ¿no?, con mayores ingresos. Igual la concentración. En Lima se concentran, si bien es cierto, no solo son los hospitales, pero se concentra el 43% de las camas de hospitales, ¿no? Y eso tiene que ver también con el tema de infraestructura en servicios básicos, que son los que promueven o limitan, en otros casos, la posibilidad de acceso a agua potable y la prevención de enfermedades de diversos tipos, sobre todo gastrointestinales. Así ¿no? es, ¿no? Entonces ahí estamos viendo que los sectores con menos ingresos están mucho más expuestos a sufrir alguna enfermedad y por lo tanto a no solo gastar, sino lo que implica el problema de la salud, ¿no?, que es dejar de trabajar y dejar de producir, y se comienza a generar un círculo vicioso que se retroalimenta permanentemente, ¿no? Así es, ¿no? Porque en el mismo cuadro de acceso al agua y saneamiento básico podemos observar cómo, si bien es cierto, el 26% de los hogares en el sector rural no cuentan con red pública de agua en sus viviendas, esta cifra se eleva al 96% de los hogares rurales que no tienen el agua que consumen no tienen el nivel de cloro adecuado, ¿no? Y va hasta el 74% en el sector rural, aquellos hogares que no tienen alcantarillado de red pública en sus viviendas, ¿no? Y ahí está, ¿no?, como tú señalabas, David, ¿no?, los problemas, porque esta situación en cuanto a acceso a agua y saneamiento básico conduce pues a enfermedades que principalmente las padecen los niños y principalmente de los sectores rurales. Sí, hay un economista, Myrdal, ¿no?, sueco me parece que es, no recuerdo Myrdal. bien. Gunnar Myrdal. Gunnar Myrdal, que planteaba un tema cuando hablaba de las políticas de desarrollo, ¿no?, en la visión del círculo vicioso que se forma cuando estos sectores de la sociedad, ¿no?, se les acusa de ser descuidados, de no tener una buena higiene, de enfermarse porque no comen adecuadamente, etcétera, pero todo esto está reforzado por un proceso socioeconómico y sociocultural, ¿no?, que, digamos, parte de un olvido por parte del Estado que ha, digamos, multiplicado las condiciones estructurales para que estas personas sufran de determinadas enfermedades y al final, por ejemplo, son pobres. ¿Por qué? Porque no trabajan, pero estas personas no pueden trabajar porque se enferman, porque tienen convalecencias, incluso dejan y ese es otro tema también a hablar, ¿no? Las personas pobres son las que tienden a dilatar el tema de la atención, ¿no?, de salud, y solo van ya al tema de la atención cuando ya es un tema, digamos, que les impide la funcionalidad, y en ese momento el tratamiento es más costoso y en muchos casos ya
implica un tema traumático mucho más grande, ¿no? Claro. Entonces, cuando hablamos de este círculo vicioso, Myrdal habla de que se refuerzan, ¿no? Son personas que no tienen dinero para educarse, son de baja productividad, trabajan en condiciones insalubres, tienden a enfermarse por su baja nutrición también, y eso hace que se desliguen del tema laboral, y eso hace que otra vez sus ingresos caigan y comienza un círculo vicioso de ese tipo, ¿no? Cuando se habla de desarrollo, bueno, lo primero que se tiene que acometer es el agua, el saneamiento en las sociedades, en los pueblos, en las ciudades, en los poblados, y en segundo lugar es la nutrición, la alimentación de la población, porque personas que viven en ciudades, poblados, donde el saneamiento no es integral, en donde los hogares no tienen saneamiento, agua potable de calidad, y tampoco tienen la nutrición suficiente, entonces pues va a ser mucho más fácil que las enfermedades, y principalmente las enfermedades de la pobreza, como vamos a ver más adelante, no hagan impacto en los niños, en las mujeres y en las poblaciones más vulnerables, y principalmente de las zonas y departamentos y regiones más pobres, ¿no? En el cuadro, por ejemplo, que estamos mostrando acerca de la inseguridad alimentaria, vemos cómo el Perú es el país de Sudamérica donde la inseguridad alimentaria es mayor. El 41,70% de la población vive en inseguridad alimentaria. Si eso lo comparamos con Chile, en donde solamente es el 16%, nos estaremos dando cuenta de la magnitud, ¿no?, de lo que significa esta problemática en nuestro país. Claro, incluso la FAO, la organización que ve el tema de alimentos para las Naciones Unidas, ya había dicho que el Perú era uno de los países con mayor inseguridad alimentaria del mundo, no solo de Latinoamérica, ¿no? Entonces, a partir de ahí hay que entender o más o menos comprender por qué determinados sectores de la sociedad no solo se enferman más, sino también, o sea, parece digamos una redundancia, ¿no? Pues se enferman más y también acuden a los sistemas de salud, y también estos sistemas de salud son deficientes. Entonces, la nutrición es básica para que determinados sectores de la sociedad puedan garantizar vida digna, destinar menor cantidad de recursos, como habíamos dicho anteriormente, ¿no? ¿Cómo es posible que los más pobres destinen mayor cantidad de recursos que los que digamos tienen mayores ingresos, ¿no? Porcentualmente hablando de esos ingresos, ¿no? Esto tiene que ver con lo que se ha dicho, ¿no? El tema de obras públicas, infraestructura, ¿no?, de saneamiento, el tema de la seguridad alimentaria, que en cierta medida los empuja a temas nutritivos, los hace más vulnerables, ¿no? Entonces es como que los pobres, digamos, la sociedad los autocondena a un abandono total, ¿no? Así es, ¿no? Porque claro, no es lo mismo el 8% de un sueldo de 1.200 soles que el 4% de un sueldo de 3.000, 4.000 soles, ¿no? Claro. Y bueno, ya entrando ahora un poquito más al aspecto de la atención, de igual manera, como tú señalabas en un comienzo, David, hay pues un déficit de personal de salud, ¿no? No solamente las infraestructuras de salud, hospitales, postas médicas, centros de salud tienen deficiencias, sino también en cuanto a lo que es médicos, personal especializado, enfermeras, obstetrices, ¿no? Y en el cuadro que mostramos, bueno, de igual manera, ¿no?, vemos cómo Perú se encuentra un poquito antes de Bolivia en cuanto a menor cantidad de médicos por habitante, ¿no? Apenas aquí en el Perú tenemos 1,6 médicos por 1.000 habitantes, mientras que en países latinoamericanos y sudamericanos, como por ejemplo Uruguay, hay 4,5 médicos por 1.000 habitantes, ¿no? Este cuadro muestra pues la deficiencia en cuanto a personal médico, a pesar de que la medicina últimamente se enseña en casi todas las universidades que quieren hacer plata en el Perú, ¿no? Sí, claro, esto está muy lejos de digamos, lo que recomienda la OMS, que es 2,7 médicos por cada 1.000 habitantes, ¿no? Y digamos, demuestra un poco el abandono en el cual se tiene, ¿no? En el Perú, por ejemplo, en el caso de las enfermeras, la OMS, digamos,
plantea una enfermera por cada 7 pacientes, ¿no? En el Perú hay una por cada 30, ¿no? Entonces, digamos, el abandono permanente del Estado, del sector salud, está en línea con, digamos, el modelo económico que se plantea. Es abandonar el sector público o dar lo suficiente como para que la gente diga sí hay un sistema público, pero sí hacerlo lo suficientemente deficiente para que aquellos que pueden pagar algo o arriesgar algo de sus ingresos terminen yendo a un sector privado, que tampoco muestra en algunos casos, por las pocas regulaciones que existen, las garantías suficientes, ¿no? Para, digamos, saber que estamos yendo a un sitio donde realmente nos van a garantizar, digamos, reponer nuestra salud, ¿no? Y ahí también es donde nosotros podemos hablar de las llamadas enfermedades de la pobreza, ¿no? Que son principalmente las enfermedades diarreicas agudas y las infecciones respiratorias agudas, ¿no? Ahí hasta septiembre del 2025 y relacionado a menores de 5 años, teníamos que las enfermedades diarreicas agudas habían ascendido a casi 18,000 casos, ¿no? Es decir, a 193 menores de 5 años por 1,000 pequeños habitantes de nuestro país. Y en el caso de las infecciones respiratorias agudas, de igual manera, ¿no? Hasta septiembre del 2025, 89,000 niños menores de 5 años habían sufrido infecciones respiratorias. Y eso significa, sí, una tasa de 962 por 1,000. 962 niños han sufrido infecciones respiratorias agudas hasta septiembre del 25, 962 de 1,000 niños. Esto es una enfermedad de la pobreza, producto del saneamiento, producto de la desnutrición y producto del abandono de la atención médica, principalmente en las zonas más pobres de nuestro país. Claro, o sea, por ejemplo, hablábamos de las enfermedades diarreicas y podemos ver las personas en las condiciones insalubres que vivían en los anteriores cuadros, y las enfermedades respiratorias, vamos que hay muchos factores, ¿no?, que influyen, pero en general la baja nutrición, el tema del friaje que siempre se habla todos los años y se hace colectas, pero el Estado no resuelve absolutamente nada, ¿no? Entonces ahí hay que tener presente que nuestra sociedad en su conjunto tiene que organizar una respuesta clara para garantizar, digamos, que estos peruanos, ciudadanos tal cual como todos los demás, con los mismos derechos, puedan acceder a condiciones importantes de salud y que nadie en nuestro país muera de una enfermedad curable, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? En nuestro país todavía hay personas que terminan muriendo de enfermedades que son medianamente curables si son detectadas a tiempo y si reciben el tratamiento adecuado, ¿no? Claro, ¿no? Y en las enfermedades respiratorias, agudas respiratorias, muchas veces dices problema del invierno. Bueno, ese tipo de casos no se presentan en países en donde el invierno es mucho más crudo, ¿no? Claro. Y también es esta otra forma de ver el desarrollo en el país, ¿no? A partir no de cifras grandes como cuánto es el crecimiento, cuánto es la inversión, cuánto es el Producto Bruto Interno, ¿no? Sino es ver el desarrollo desde otra perspectiva, la que nosotros proponemos en Hablemos de Economía. Claro, porque si se habla de crecimiento, de, digamos, crecimiento económico, tasas de desempleo muy bajas, inflación controlada, tipo de cambio, ¿no? que ahora más o menos se ha fortalecido la moneda y todo eso, nada tiene sentido si no se reflejan las condiciones de vida de la gente de a pie. Entonces nos han acostumbrado a mostrarnos gráficos o cuadros de datos macroeconómicos que no se ven reflejados en lo micro, ¿no? En la gente de a pie, ¿no? Dicen, no hay desempleo, pero la gente, ¿qué es que una persona no esté desempleada? Que esté vendiendo caramelos, ¿no? Una persona que podría tener una calificación distinta, ¿no? Entonces, el PBI crece si la gente gasta más en sectores, digamos, de atención privada, ¿no? De salud. Y eso no es realmente condiciones adecuadas para la población. Entonces hay que ver y hay que matizar siempre las cosas, porque en realidad siempre hay verdades a medias, ¿no? Que nos han venido contando a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué hay que priorizar? Hay que priorizar las condiciones de vida de la gente. Claro, no es que se va a abrir y se va, digamos, decir,
ya hay que gastarlo todo y solucionar el tema de la noche a la mañana, pero tiene que haber un plan estructural a partir del tiempo que se comiencen a dar pasos sólidos que permitan cerrar la brecha en infraestructura, en cuanto a salud, también digamos, en personal, ¿no? Que haya una norma, una ley adecuada que permita que el personal de salud tenga las prestaciones adecuadas también para que garantice que los mejores profesionales estén al servicio del sector público, ¿no? Y no sean captados simplemente por el sector privado y al final termina abandonándose el sector público. También para algunos por ahí que, digamos, también utilizan el sector público para sus consultas privadas, de que fuera el caso. Entonces hay que estructurar más o menos la cosa desde esa perspectiva, porque el fin fundamental es el bien común, ¿no? Y aquí no hemos hablado, el tiempo es corto, de los condicionantes de salud, ¿no? O sea, yo creo que muchas veces la salud simplemente la hemos visto desde el punto de vista de la atención médica, de los hospitales, de las postas y de los centros de salud. Pero hay otros condicionantes de salud, como por ejemplo el medio ambiente. Imagínense ustedes, amables oyentes y espectadores de Hablemos de Economía, los riesgos medioambientales que sufren, por ejemplo, los trabajadores ambulantes, ¿no? Que están ubicados, digamos, en la plataforma Andrés Avelino Cáceres. La contaminación ambiental a la que se exponen todos los días, producto del tráfico vehicular. Ese es, por ejemplo, un condicionante de salud importante. O la propia calidad del empleo. ¿Qué significa de que personas, mujeres, que también son trabajadores ambulantes, tengan que estar levantándose desde las 4, 3 de la mañana para poder acudir a su puesto de trabajo, que es una esquina para la venta de desayunos, ¿no? A la intemperie, a la exposición de lo que es el frío y lo que es estar de repente 4, 5, 6 horas paradas vendiendo sándwiches y emolientes, ¿no? Entonces, esos son también condicionantes de salud, de la salud, que ciertamente no los tratamos de manera directa en el programa del día de hoy, pero que hay que tener en cuenta para enfocar la salud de una manera holística. Sí, y hay que tener en claro, por ejemplo, que la OMS también plantea, ¿no?, que lo prioritario es la atención primaria de salud. Y entonces, y eso es mucho más barato, ¿no?, para el Estado incluso, ¿no? Pero en nuestro país, no solo la falta de planificación, sino porque la atención primaria de salud implica que haya un centro de salud mucho más cerca de las personas y que garantice el cuidado o la atención inmediata cuando la enfermedad es más barata de curar y menos traumática, ¿no? Pero parece que eso no fuera, digamos, el objetivo del Estado, más bien que se compliquen, que vayan a instituciones privadas, que gasten un montón de presupuesto, que terminen vendiendo sus pequeños recursos que tienen o sacando sus pequeños ahorros, y que esto dinamice y beneficie, mejor dicho, a sectores, digamos, que son grandes inversiones que han acumulado en el capital, ¿no? Entonces, no habría forma, ¿no?, eso hay que tener siempre en claro, no habría forma de que estos negocios prosperen si realmente hubiese una atención pública de salud adecuada, ¿no? Entonces, ¿por qué prosperan? Porque el Estado ha abandonado prácticamente el sector salud, ¿no? Sí, desde mi perspectiva yo creyera que ni la salud ni la educación debieran ser objetos, debieran ser mercancías que se compran y se venden en el mercado. Esos deberían ser derechos y servicios que el Estado debería procurar con calidad, ¿no?, con garantía y para todos los ciudadanos peruanos. Claro, si el Estado brindara una atención de salud totalmente eficiente, nadie iría al sector privado, ¿no? O sea, no tendrían la necesidad, ¿no? Si salud pudiera... Salud tiene un buen servicio, pero muy limitado, por eso la gente no puede acceder, digamos, a las citas, a los tratamientos, a las operaciones, ¿no? Si ampliara su servicio, mucha gente no tendría por qué ir al sector privado, igual en el MINSA, ¿no? Y si se articulara, digamos, un solo sistema de salud, incluso sería mucho más potente y podríamos estar hablando de, digamos, que realmente la población se sentiría segura ante cualquier eventualidad de poder hacerse atender. Pero nuestro modelo económico está estructurado para garantizar que el sector privado sea el gran beneficiado, a costa de
también la salud y el bienestar de las personas, ¿no? Bueno, ahora ya entrando al último cuadro que queremos ofrecer a nuestros oyentes y espectadores, es el relacionado a personas con necesidades médicas no cubiertas. En el total que significa en todo el Perú, un 32% de personas no tienen sus necesidades médicas no cubiertas, ¿no? No tienen las necesidades médicas satisfactorias para ellos, ¿no? Pero esto va aumentando conforme vamos viendo, vamos observando a sectores, por ejemplo, como las mujeres. Si el total es 32%, las mujeres consideran en un 33% que no tienen sus necesidades médicas cubiertas. Si vamos hacia los departamentos en donde hay pobreza como Puno, Ayacucho, Pasco o Ancash, ahí las personas con necesidades médicas no cubiertas asciende al 40%. Si nos trasladamos a personas con discapacidad, ello asciende al 42%. Y finalmente, si nos fijamos en poblaciones de origen indígena, es el 43% de las personas que no tienen sus necesidades médicas cubiertas. Nuevamente, ¿no? O sea, la desigualdad respecto a sectores como mujer, a sectores como regiones, departamentos donde existe pobreza, a personas con discapacidad y a personas con o de origen indígena. Claro, la sociedad en sí, el Estado, digamos, es altamente excluyente, ¿no? El Perú es centralista. Para agregar un poco, en Lima se concentran el 43% de las camas de hospitales, ¿no? Es como si... y no es proporcional a la distribución de la población a nivel nacional. Entonces, la visión centralista, la visión excluyente de determinados grupos poblacionales siempre ha sido algo recurrente desde, digamos, la invasión española e incluso después de la independencia, ¿no? Entonces, el Perú tiene que volver a replantearse la idea de ser un Perú para todos, ¿no? Pero, digamos, para eso necesitamos un gobierno que trate de integrar a los diferentes sectores y que su fin fundamental sea, como dije hace un momento, el bien común, ¿no? Cuando la visión fundamental es que, digamos, esta visión de mercado, que el mercado se autorregule solo y que los agentes económicos busquen su bienestar individual por encima del colectivo, es probable que tengamos resultados como estos, sobre todo si el gobierno va a ser, o los representantes dentro del gobierno van a ser los que van a buscar su bienestar individual, ¿no? Así es, estimados oyentes, el día de hoy hemos hablado acerca de la salud, no solamente es médicos y hospitales. Con esto nos despedimos, llegamos a la culminación de Hablemos de Economía, un programa sobre economía para gente como tú, desde una perspectiva de la economía política. David, hasta dentro de 2 jueves. Sí, esperemos que no nos encontremos con otro presidente, o quizás sí, ¿no? Esperemos que sea otro presidente de los pocos miembros que hay en el Parlamento y que han tenido un comportamiento, digamos así, decoroso. Buenos días, buenas tardes y buenas noches con todos ustedes y muchísimas gracias. Hablemos de Economía, programa sobre economía para la gente como tú, producido por el colectivo Laboratorio de Política y Cultura.